La proposición no de ley del Partido Socialista pide que las Cortes de Aragón insten al Gobierno de Aragón a la puesta en marcha de todas las medidas que sean necesarias bajo el amparo de todas las indicaciones y propuestas recogidas en las políticas medioambiental europea. De aquí queremos recalcar que para nosotros todas es todas las indicaciones y las propuestas de la Unión Europea, que no siempre se ha hecho. Desde hace años en el Congreso y el Senado y ahora en las Cortes de Aragón insistimos con énfasis en que la Comunidad Europea en su paquete de invierno tiene muchas medidas para la transición energética que el Gobierno nacional y muy especialmente el Gobierno de Aragón han bloqueado. Las políticas que plantea están basadas en una visión, la democratización en el acceso a la producción y consumo de la energía y en tres conceptos: ahorro, eficiencia energética y renovables. Sin embargo, el anterior Gobierno del cuatripartito no solo le ha interesado poner la alfombra roja para el despliegue de las macrocentrales de renovables mediante una implantación sin control, sin planificación, sin evaluación ambiental estratégica, sin ordenación del territorio ni ordenación del suelo en cada municipio. Todo para el beneficio de las grandes centrales eólicas y fotovoltaicas, propiedad de fondos de inversión. Ni un solo municipio aragonés, a pesar del viento del que disponemos, ha colocado un molino de su propiedad, ni tampoco tiene participación en la propiedad de los mismos. En Alemania, el 60% de la potencia instalada en renovables es propiedad de la ciudadanía y de las empresas municipales. Como hemos denunciado en otras ocasiones, se han retenido las ayudas al autoconsumo para hogares y pymes, que han facilitado los fondos de la Unión Europea. No se ha dado ni un solo paso para ayudar a desbloquear las dificultades que sufren las pymes para la implantación de instalaciones de autoconsumo y, por supuesto, las acciones para promover y difundir en la sociedad el gran beneficio que tiene han brillado por su ausencia, o más bien han dedicado sus esfuerzos a vendernos los falsos beneficios de las macrorrenovables y ocultando su impacto negativo como si fuesen comerciales de estos inversores. Se ha frenado a conveniencia las políticas para dinamizar comunidades energéticas. Solo han existido al final de la legislatura y en el ámbito legislativo, pero no en la Administración. Y la consecuencia es que son muy pocas las que se han puesto en marcha en Aragón por las grandes dificultades a las que se han enfrentado. Si comparamos la situación en Aragón con la que hay en Navarra, podremos ver la gran diferencia, porque allí una cuarta parte de los municipios de Navarra ya tienen o están en proceso de construir una comunidad energética. Si hablamos de eficiencia energética en la rehabilitación de edificios, nos encontramos con la misma situación, con una paralización de las ayudas del PRE 5000, que ha hecho que seamos una de las comunidades autónomas que menos fondos europeos hemos obtenido. Con toda esta dosis de realidad de cómo hasta ahora el anterior Gobierno ha actuado frenando muchas medidas de la Unión Europea, que son las que benefician a la sociedad y a las pymes, mientras solo se preocupa de ser líderes en la instalación de centrales de renovables, apoyaremos esta proposición no de ley para que el Gobierno actual ponga en marcha todas estas medidas y las indicaciones recogidas en las políticas medioambientales europeas, ya que no lo hicieron ni el Partido Socialista ni el PAR en el Gobierno anterior.